Estimados hermanos y amigos, una vez más le damos la bienvenida a este canal Proyecto Arca. Dios les bendiga. Estamos agradecidos al Señor porque este canal nos ha servido como vínculo en este tiempo de confinamiento. Gracias al Señor hoy estamos prosiguiendo con nuestra línea ministerial que se titula El Ministerio del Nuevo Pacto. Estamos en el tomo número 3 y en el mensaje número 21 que lleva por título Servir en Resurrección. Este tema está basado en 1 Corintios 15:58 que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este tema es un tema muy interesante porque estamos tocando el asunto de la resurrección o servir en resurrección. Cuando hablamos de la resurrección, no me quiero referir a un evento, bien sea la resurrección del Señor hace aproximadamente 2000 años o como un evento escatológico que está situado también en la epístola de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. No me quiero referir tanto a eso, sino a la resurrección como algo esencial, algo que es parte, es un elemento que está dentro de la misma naturaleza de Dios. Es a eso lo que me quiero referir. Por eso en Juan 11, versículo 25, el Señor dijo acerca de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es más, la resurrección es la persona misma del Señor Jesús. Esta palabra resurrección en el griego es anástasis, y esta palabra anástasis significa levantarse de nuevo. Por eso la resurrección nos habla de algo que es vivo, algo esencial. Nuestro Dios siempre está de pie. El Señor es la resurrección y la vida. Y en esta epístola de 1 Corintios, Pablo comienza prácticamente desde el primer capítulo, en el versículo 18, hablando sobre la palabra de la cruz. Y este tema se desarrolla en el transcurso de los 16 capítulos que tiene esta epístola y culmina precisamente con el asunto de la resurrección. Es interesante la forma como esta epístola fue soberanamente construida y diseñada. Pablo en esta misma epístola entregó a los corintios una especie de bosquejo de la epístola. Podemos leer en 1 Corintios 15, desde el versículo 1 al versículo 4, y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es como si Pablo estuviese entregando una especie de bosquejo a los hermanos en Corintios. Y este bosquejo contiene 4 elementos. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó. Y cuarto, apareció. Repito, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció. De modo que podemos decir que este es el contenido de esta epístola tan maravillosa de 1 Corintios. Y lo más maravilloso aún es que nosotros estamos incluidos en este bosquejo porque
nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos unidos a la muerte y la resurrección del Señor. En Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gracias al Señor, porque nosotros estamos ligados a estas experiencias de muerte y de resurrección con el Señor. Por eso allí mismo en este mismo capítulo, en el versículo 13, dice que nosotros somos debemos presentarnos como vivos de entre los muertos. Efesios capítulo 2 y versículo 6 también nos dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo y sentados en los lugares celestiales con Él. De manera que la resurrección, como ya lo dije, más que un evento, más que un asunto escatológico, es una experiencia en nuestro vivir como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo saber si nosotros estamos viviendo la realidad de este hecho que resucitamos con Cristo? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, dice que si hemos resucitado juntamente con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las que son de esta tierra. De modo que la evidencia más grande de que alguien está viviendo en la realidad de este hecho de que resucitó con Cristo es que pone su mente en las cosas de arriba. Así que, hermanos, si usted está pensando en las cosas de arriba, si usted medita en la palabra del Señor, como dice la Escritura, de día y de noche, si usted invoca el nombre del Señor, si su pensamiento está ocupado en estas cosas, yo podría decir entonces que usted realmente está viviendo la realidad de este hecho de que usted resucitó juntamente con Cristo. Por eso la resurrección es una experiencia en nuestro vivir diario como hijos de Dios. En segundo lugar, la resurrección también produjo un efecto. Número 1, las virtudes que emergen de la resurrección. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3 al 8, dicen lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí está la clave. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, en segunda de Pedro, voy a segunda de Pedro ahora, dice lo siguiente: por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estoy leyendo ahora segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. La forma de huir de la corrupción que está en el mundo es vivir en la realidad de que nosotros hemos resucitado con Cristo. Y a partir de esta realidad, entonces tenemos una escalada de virtudes que inician con el aspecto de la fe. Por eso dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. De modo que esta escalada de virtudes que proceden de la vida de resurrección terminan en el amor ágape, que es el amor de Dios. Ahora bien, hablando de los efectos o el efecto de la resurrección, también podemos decir que la resurrección o el vivir en la realidad de la resurrección nos salva de la acción de la ley del pecado y de la muerte, como dice Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículos 1 en adelante dicen: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Podemos decir que esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la resurrección misma. Y este vivir en resurrección nos libra precisamente de dos tipos de ley. Por una parte tenemos la ley del pecado y por otra parte tenemos la ley de la muerte. La ley del pecado nos hace practicar lo que nosotros no debemos, pero por otra parte la ley de la muerte es aquella que nos impide la práctica de lo que es debido. Por ejemplo, la ley de la muerte no aparece como algo pecaminoso, pero es una fuerza que nos impide orar, nos impide, trata de impedir que leamos la palabra, que prediquemos el Evangelio. Es decir, es una ley que constantemente se opone a lo que es la voluntad de Dios realmente. Entonces, gracias a la vida de resurrección, nosotros podemos ser libres tanto de la ley del pecado como de la ley de esta muerte que es opositora. Y por otra parte, la resurrección también tiene un triple efecto. ¿Qué es esto de triple efecto? Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1 y verso 10. Dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces, la triple acción de la resurrección, por una parte, nos salvó de la condenación de la muerte, tiempo pasado. En el tiempo presente nos está salvando del poder de la muerte. Y en el futuro, esta vida de resurrección nos salvará de la presencia de la muerte. Como dice Apocalipsis 21, versículo 4, que ya la muerte no existirá más. Entonces, gracias al Señor porque esta resurrección, este poder de la resurrección nos salvó, nos está salvando y también nos librará en el futuro. Alabado sea el Señor. Número 3. La resurrección en la Escritura es comparada con una semilla o con una simiente, ¿verdad? Son dos palabras similares, semilla o simiente. Primera de Corintios 15, permítame leerlo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 36 y 37. Dicen: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Una semilla física, ¿verdad?, tiene básicamente dos partes o dos estructuras. Por una parte tenemos el tegumento, que es la cáscara de la semilla o el revestimiento exterior, y por otra parte tenemos el embrión, donde está la vida misma. Y todo grano fue creado ¿para qué? Todo grano fue creado para ser sembrado. ¿Por qué el grano tiene que ser sembrado? Porque cuando el grano es puesto bajo la tierra, el grano sufre un tipo de efecto. Allí, debajo de la tierra, él comienza a experimentar el calor del suelo, comienza a experimentar el pH del suelo, la humedad. Es decir, todos estos factores se ponen de acuerdo para que esta cáscara o tegumento comience a quebrarse. De modo que el germen de la vida que está en el embrión comience entonces a crecer y a desarrollarse. Es una figura realmente muy ilustrativa, porque ella nos muestra que dentro de la semilla está la esencia
o el germen de la vida, pero es necesario que la cáscara o su revestimiento exterior se quiebre para que la vida pueda salir a flote. Por otra parte, la semilla está llena de vida, como ya lo he dicho, y esta simiente tiene un propósito, tiene el propósito de fructificar, ¿ok? Por eso, como dice en el libro de Génesis, que Dios le dio al hombre, le dio un tipo de alimento, pero prioritariamente el hombre tenía que comer de toda planta donde en su fruto había semilla. ¿Por qué? Porque este asunto de la semilla nos habla de la vida, de la continuidad de la vida. Nosotros, los creyentes en el Señor, también somos considerados como semillas en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera epístola habla del pueblo judío como una diáspora, es decir, aquellos que fueron esparcidos como semillas por todas las naciones. Y nosotros, los creyentes en el Nuevo Testamento, también somos considerados como semillas. Ahora, ¿cómo es este asunto de que un creyente es como una semilla? Recordemos que nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios de una manera muy especial. Nosotros tenemos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y en nuestro espíritu mora el Espíritu de Dios. El espíritu humano es la parte más escondida del ser humano. Y es allí precisamente cuando Dios entra, es donde comienza a morar. Es decir, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. De modo que, según Juan capítulo 3, nuestro nuevo nacimiento consiste ¿en qué? En que nuestro espíritu es engendrado por el Espíritu de Dios. Pero nuestro espíritu es la parte más interna del ser humano. Y allí está, por decirlo de esta manera, el germen o la esencia de la vida, de esta semilla divina que se sembró en nosotros como la palabra de Dios. Ahora, esta semilla también necesita pasar por un proceso donde la cáscara exterior también pueda ser afectada para que la vida que está dentro de nuestro espíritu pueda aparecer, para que Dios pueda ser expresado. Y nuestra vida del alma precisamente es esa cáscara dura, la cual tiene que ser quebrada para que Dios que está en nuestro interior se pueda manifestar. Yo creo que en este tiempo Dios está propiciando circunstancias para que esto llegue a ser una realidad en todos nosotros los creyentes. Dios necesita ser manifestado en este tiempo. Dios necesita ser expresado. Sin embargo, Él necesita de nuestra cooperación. Por eso, Dios soberanamente permite circunstancias para que nosotros, al ser invadidas por ella, esta cáscara dura llamada vida del alma pueda romperse y la gloria de Dios pueda ser manifestada en nosotros, sus hijos. Que así sea. Número 4, vivir en la realidad de que nosotros hemos sido resucitados con Cristo también nos hace ser abundantes en cuanto a la obra del Señor. Quiero leer nuevamente el versículo con el cual nosotros iniciamos, que es 1 Corintios 15, 58, donde dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El poder de la resurrección, el poder que tiene este vivir, nos hace o nos libera del poder de nuestro apego por las cosas terrenales también. Señor Jesús, hermanos amados, Dios nos ayude, porque ¿cómo podríamos nosotros hablar en este tiempo tan difícil por el cual está pasando no solamente nuestro país, sino todas las naciones? ¿Cómo poder hablar? ¿Cómo poder ser uno con las palabras de Pablo? Dice estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.
¿Cómo podemos nosotros ser abundantes en este tiempo de dificultades? Por supuesto que sí, hermano. Y quiero mostrar un referente en cuanto a este asunto. Y este gran referente son los hermanos de Macedonia. Estos santos se dieron realmente al Señor y a la obra aún en tiempos difíciles. No quiero establecer elementos de comparación, pero creo que lo que nosotros estamos viviendo en este momento no es comparable con la crisis que ellos experimentaron. Por eso quiero leer 2 Corintios capítulo 8, lo que el apóstol Pablo relata en cuanto a la situación de los santos allí en Macedonia. Pablo dijo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, en que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué puede hacer posible esto que los hermanos en Macedonia hicieron? No es fácil ofrendar desde una profunda pobreza, mas sin embargo ellos pidieron, clamaron al apóstol Pablo que se les permitiera ofrendar para el ministerio. Amados hermanos, no es tiempo de detener la obra. No es tiempo de detener nada. Creemos, hermanos, que por encima de toda circunstancia, de toda restricción y de toda pandemia, la vida de resurrección tiene el poder para que podamos trascender cualquier tipo de circunstancia y ser generosos con la obra del Señor. Pensemos en aquellos misioneros que están fuera de nuestro país. Pensemos en todos aquellos hermanos que están sirviendo con un corazón generoso, hermanos que lo han dejado todo por seguir al Señor y por servir a las iglesias. Acordémonos de estos hermanos. Yo creo que nada debe acortar nuestra misericordia, nuestra generosidad para con estos hermanos. El poder de la resurrección hará posible que nosotros, aún en este tiempo de crisis, podamos abundar en todas las cosas. Jesucristo es el Señor. Así que, si yo tengo que perder por alguna razón, hermanos, me sentiría feliz de que Dios esté ganando. Pero si Dios gana, yo también gano, porque mi vida está ligada a la vida del Señor. Así que, amados hermanos, que nuestra generosidad abunde cada día más y más para con todos los santos. Y, por último, el vivir en la realidad de la resurrección nos trae muchos beneficios. Voy a mencionar brevemente algunos de estos beneficios. Número 1. Nos permite visualizar las oportunidades y adversidades. Pablo, cuando escribió a los Corintios en el capítulo 16, versículos 5 al 9, dijo que él quería visitarlos, pero que él no quería que su estadía fuera algo breve en Corinto. Y él mostró una razón por la cual él no quería en ese momento visitarles, porque dijo que en Éfeso probablemente el Señor le había abierto una puerta grande y eficaz, pero también mostró los adversarios. Entonces, aquel que vive en la vida de resurrección tiene una percepción clara de toda oportunidad que el Señor le está brindando en el momento para predicar el Evangelio del Señor. Dios siempre está dándonos oportunidades, siempre está colocando personas a nuestro lado, está poniendo necesidades, está poniendo circunstancias, y todo aquel que vive en el Espíritu puede estar apercibido de estas oportunidades que el Señor está dándonos para que nosotros podamos llevar el plan de salvación a las personas. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de muchas oportunidades. Dios está abriendo puertas grandes y eficaces en medio de esta pandemia.
si somos personas que viven en resurrección, si somos personas realmente espirituales, podemos percibir estas oportunidades de oro que tal vez no las tengamos más adelante y no se vuelvan a repetir. Pero por otra parte, también aquel que vive en la vida de resurrección, aquel que está en el Espíritu, puede percibir también cuáles son las adversidades que se levantan a nuestro alrededor de parte de nuestro adversario, el enemigo de Dios, para que nosotros podamos también ser entrenados en luchar e ir adelante por encima de estas dificultades. A menos que Dios mismo se encargue de impedir las cosas, porque si tenemos discernimiento espiritual, también entonces podemos darnos cuenta de cuando Dios es el que está impidiendo las cosas, como en el caso del apóstol Pablo, cuando quería ir a predicar el evangelio en Asia y en Bitinia. Allí dice la escritura que Dios le impidió predicar la palabra en aquellas regiones. Pero Pablo de una vez lo pudo percibir porque era una persona que vivía en la resurrección o vivía constantemente en el Espíritu. Número 2, la realidad de la resurrección también nos hace pensar en la edificación de la iglesia, en el bienestar de los hermanos, y en la inclusión de todos los santos. Por eso Pablo era un hombre competitivo. La palabra competitivo no es lo mismo que competir, ¿no? O sea, por una parte, el apóstol era eficiente en su trabajo, era competitivo, pero él no competía con sus compañeros de milicia. O sea, para Pablo no era ningún problema enviar a Apolos a Corinto, enviar a Timoteo a Éfeso, a Corinto también. No tenía problema enviar a Tito a Creta, porque Pablo no competía con sus cooperadores, pero sí había una perfecta cooperación y coordinación entre los hermanos de la obra. Así que, hermanos, vivir en la realidad de la resurrección nos ayuda a ser hermanos que cooperamos los unos a los otros. Nosotros no competimos en la obra del Señor, nosotros solamente cooperamos. Además, como decía Pablo mismo, ¿quién es Pablo? ¿O quién es Apolos? Servidores por los cuales vosotros habéis creído en el Señor. Así que uno regó, ¿verdad? Uno sembró, el otro regó, pero definitivamente el crecimiento lo había dado Dios. Así que no tenemos ningún problema, hermano. No estamos aquí para competir, estamos para cooperar los unos con los otros. Tercero, nos hace velar y actuar con madurez frente a las circunstancias, ¿verdad? Velar es permanecer despiertos, estar atentos. Y creo que nosotros estamos viviendo una situación muy especial en la cual nosotros tenemos que velar. Y como dice la Escritura allí en 1 Corintios 16:13, comportarnos varonilmente. Y esta palabra comportarse varonilmente significa actuar con madurez. En cuarto lugar, tener la experiencia de haber resucitado con Cristo nos ayuda también a someternos al liderazgo escogido por Dios. Recordemos que Pablo dijo en 1 Corintios 16, versículo 15 al 16, que Estéfanas, la familia de Estéfanas, eran las primicias de las iglesias en Acaya. Y por lo tanto, estos hermanos deberían ser considerados, deberían ser de alguna manera tratados como líderes dentro de la iglesia, porque Dios los puso delante de los hermanos como aquellos pioneros, pioneros de la iglesia en Corinto, y que su autoridad fue vindicada por Dios de alguna manera delante de la iglesia. Así que este vivir en el Espíritu, este vivir en resurrección, nos lleva a reconocer las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. Por eso allí en el mismo capítulo 13 de Hebreos dice que nosotros debemos reconocer a aquellos que nos pastorean, los hermanos que nos cuidan, aquellos que velan por nosotros, aquellos que constantemente oran, nos visitan, están nutriéndonos permanentemente con la palabra del Señor. Yo creo que lo que debemos hacer
delante de la labor de estos hermanos es someternos a ellos como autoridades, puesto que ellos cuidan de nosotros, como dice la Escritura. Sexto, nos lleva a amar al Señor. Primera de Corintios 16:22 dice: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Repito, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amados hermanos, esta palabra anatema generalmente se ha traducido como maldición, pero anatema también significa ser puesto de lado con el propósito de disciplinar, o sea, puestos de lado. El que no ama al Señor, el que no amara al Señor, sea puesto de lado. Amados santos, yo no quiero que el Señor me ponga de lado. Yo prefiero amar al Señor para que el Señor me pueda utilizar en su obra. Así que tener la realidad o vivir en la realidad de la resurrección del Señor nos hace amar al Señor, también nos hace amar a los hermanos. De otra manera, seremos entonces descalificados o puestos a un lado, que es lo que no queremos, amados hermanos. Queremos ser utilizados por el Señor. Por lo contrario, yo prefiero decir Maranata. Maranata significa el Señor viene. Así que yo quiero ser uno de aquellos que coopera para la segunda venida del Señor. Hermanos, yo quiero ser Maranata y no anatema. Y por último, número 7, nadie derriba las fortalezas si no es por el amor que procede de la vida de resurrección. En Corinto habían muchas tendencias, ideologías, hermanos que estaban inmersos en el conocimiento, ávidos de toda ciencia, y en esta circunstancia Dios envió a Timoteo. Pablo quería que Timoteo fuera hasta Corinto, y tal vez por el alto nivel de conocimiento de muchos allí dentro de la iglesia local dirían, bueno, pero ¿qué viene a hacer este muchacho aquí? ¿Qué vamos a aprender de él? Pero en Timoteo se reflejaba no tanto el conocimiento, sino un cooperador lleno de vida, lleno de la experiencia de resurrección, y creo que esta era la necesidad de los hermanos en Corinto. No tanto el conocimiento, sino el amor que procede de la resurrección. Amados hermanos, si algo necesitamos en este tiempo, no es tanto el conocimiento. No estoy diciendo que el conocimiento sea malo, no. Pero el conocimiento sin amor llega a ser algo vano. Por eso, amados hermanos, el amor es lo único que puede derribar todas las fortalezas que están en nuestra mente. Allí está toda la fuerza de la oposición hacia la luz de Dios. Por eso Pablo dijo que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Y estas fortalezas son barreras que se forman alrededor de nuestro pensamiento, producto principalmente del conocimiento. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? Amor, amor. Dios nos ayude, amados hermanos, que la vida de la resurrección sea nuestra experiencia, y que de esta vida pueda proceder el verdadero amor, que es lo que nos va a ayudar a romper todas nuestras barreras. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta un próximo mensaje. Les habló su hermano Gerardo Ríos.